Hay un momento en la vida de Jesús tan misterioso, tan desconcertante, que nadie ha podido explicar completamente lo que sucedió. Es un momento corto, simple, casi silencioso, pero esconde una de las escenas más intensas y profundas del Evangelio. Ese día, Jesús no habló primero. Ese día Jesús escribió. Y lo más impactante es que nadie sabe qué escribió. Ni sus discípulos, ni los testigos, ni los evangelistas. El texto dice que se inclinó y comenzó a escribir en el suelo, y ese pequeño detalle ha provocado siglos de preguntas, teorías, debates y hasta miedo. Algunos creen que lo que escribió tenía el poder de desnudar el alma de cada persona que estaba allí. Otros piensan que revelaba secretos ocultos. Algo cambió la vida de todos los presentes, sin una palabra. Todo comenzó en una mañana aparentemente normal. Jerusalén estaba llena de movimiento, como siempre. Gente entrando y saliendo del templo. Vendedores, maestros enseñando, discípulos siguiendo a sus rabinos. Entre esa multitud, Jesús estaba enseñando. Cada vez que hablaba, más personas se reunían para escucharlo. Algunos lo seguían por fe, otros por curiosidad, y muchos esperaban atraparlo en un error. Los líderes religiosos ya no lo veían como un maestro, lo veían como una amenaza. Sus palabras cuestionaban el sistema. Sus acciones rompían las reglas. Su influencia crecía cada día más. Era cuestión de tiempo antes de que intentaran detenerlo. Ese día creyeron haber encontrado la oportunidad perfecta. De repente, el ambiente cambió. La enseñanza se interrumpió. Un grupo de hombres se abrió paso. No venían solos. Traían a una mujer, la arrastraban, la empujaban. Su rostro reflejaba vergüenza, miedo, desesperación. Sus ojos evitaban mirar a la gente. La acusación era clara. La humillación pública. La intención era más oscura. La colocaron en medio, frente a Jesús, como si fuera un objeto, como si su vida ya no tuviera valor. Y entonces hablaron, con voz firme, con seguridad, con autoridad religiosa. Dijeron que aquella mujer había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No había dudas, no había defensa, no había escapatoria. Según la ley, el castigo era claro. Debía ser apedreada. Era una sentencia de muerte. Y cualquiera que conociera las Escrituras sabía que eso era cierto. Pero lo que dijeron después revela el verdadero motivo de todo aquello. No estaban interesados en la justicia. No estaban interesados en la verdad. Querían una respuesta. Querían poner a Jesús en una posición imposible, porque si él decía que la apedrearan, perdería su mensaje de misericordia. Pero si decía que la perdonaran, estaría contradiciendo la ley. Era una trampa perfecta, o al menos eso pensaban. Todo el lugar quedó en silencio. La multitud observaba. Los acusadores esperaban. La mujer temblaba. ¿Y Jesús? No respondió de inmediato. No discutió. No levantó la voz. No dio un discurso. Hizo algo completamente inesperado. Se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. ¿Puedes imaginar ese momento? La tensión en el aire, las miradas confundidas, el ruido que se detiene, y Jesús, en medio de todo, trazando palabras en la tierra. Es el único momento en toda la Biblia donde se menciona que Jesús escribió algo, y sin embargo, nadie registró qué era. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que un detalle tan importante haya quedado en silencio? Algunos creen que fue intencional, que ese mensaje no era para nosotros, sino para los que estaban allí, porque lo que sucedió después sugiere algo profundamente inquietante. Los hombres que habían llegado llenos de autoridad comenzaron a inquietarse. Algo estaba pasando. Algo en ese acto silencioso empezó a incomodarlos. Pero Jesús no se detuvo. Siguió escribiendo, sin prisa, sin explicación, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si cada trazo tuviera un propósito. Y entonces, finalmente, levantó la mirada,
y dijo una frase que atravesó el corazón de todos los presentes: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. No fue un grito, no fue una amenaza, fue una invitación, un desafío, un espejo, y luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo, como si la respuesta ya estuviera completa, como si no hubiera nada más que añadir. Y en ese momento, algo cambió. Porque uno a uno comenzaron a irse, no todos al mismo tiempo, no en grupo, uno por uno, empezando por los más viejos. ¿Por qué los más viejos primero? ¿Qué sabían? ¿Qué vieron? ¿Qué leyeron? Porque recuerda, Jesús estaba escribiendo algo, y lo que fuera que estuviera escribiendo tuvo suficiente peso como para hacer que hombres decididos a matar soltaran las piedras. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Algo invisible cambió la decisión de todos. Algo silencioso tuvo más poder que cualquier argumento. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Porque el texto no dice que se sintieron convencidos, no dice que cambiaron de opinión, dice que se fueron acusados por su conciencia, como si algo dentro de ellos hubiera sido expuesto, como si algo que nadie más podía ver hubiera sido revelado. Y entonces surge la pregunta que ha inquietado a generaciones enteras. ¿Qué escribió Jesús en el suelo? Algunos dicen que escribió los pecados de cada uno de los acusadores, nombres, fechas, secretos ocultos, cosas que solo ellos y Dios conocían. Otros creen que escribió pasajes de la ley, recordándoles que todos habían fallado, que ninguno estaba realmente limpio. Y hay una teoría aún más inquietante, una que sugiere que Jesús no estaba escribiendo para ellos, sino sobre ellos, que cada palabra era una revelación directa, un juicio silencioso, una exposición divina. Porque piensa en esto: si Jesús hubiera hablado, podrían haber discutido, podrían haber argumentado, pero contra lo que estaba escrito, no había defensa. Porque no era solo tinta en la tierra, era verdad, era conciencia, era algo que los estaba mirando desde dentro, y uno a uno no pudieron soportarlo, y se fueron. Dejaron las piedras, dejaron la acusación, dejaron la escena, hasta que solo quedaron dos personas: Jesús y la mujer. La multitud seguía allí, pero el centro de la historia había cambiado. Ya no se trataba de juicio, ya no se trataba de trampa. Ahora era algo mucho más personal, mucho más profundo, mucho más humano. Jesús se levantó, miró a la mujer y le hizo una pregunta simple: ¿dónde están los que te acusaban? Ella respondió: ninguno, Señor. Y entonces Jesús dijo algo que ha sido repetido durante siglos, pero que pocos entienden completamente: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y aquí es donde todo se transforma, porque Jesús no dijo que ella era inocente, no dijo que no había pecado, no negó la verdad, pero tampoco la condenó. Y eso plantea una tensión increíble, una que sigue desafiando a todos los que leen esta historia. Porque ¿cómo es posible que la justicia y la misericordia se encuentren en un solo momento? ¿Cómo es posible que alguien que conoce toda la verdad elija no condenar? Y más importante aún, ¿qué papel tuvo lo que escribió en todo esto? Porque el texto termina, pero el misterio no. Y quizás eso es lo más inquietante de todo, porque lo que Jesús escribió nunca fue borrado realmente. Puede que el viento haya llevado la tierra, puede que las palabras hayan desaparecido, pero el impacto quedó. Y la pregunta sigue abierta: ¿qué escribió Jesús en el suelo aquel día? Y si esas palabras pudieran ser vistas hoy, ¿qué revelarían? Porque tal vez ese mensaje no era solo para ellos, tal vez también es para nosotros. Y si has llegado hasta aquí, hay algo que necesitas hacer ahora mismo.
porque en la segunda parte de esta historia vamos a revelar las teorías más impactantes, los textos antiguos que casi nadie conoce, y una interpretación que podría cambiar completamente la forma en que entiendes este momento. Así que asegúrate de seguir el canal, porque lo que viene podría sorprenderte más de lo que imaginas. Pero hay algo en esta historia que la mayoría de las personas pasa por alto, algo que no está escrito directamente, pero que se siente entre líneas, una presencia silenciosa. Al leer con atención lo ocurrido, te das cuenta de que no fue solo misericordia, ni una trampa fallida, sino una confrontación directa entre verdad y corazón humano. Y todo giró alrededor de algo que nadie pudo ignorar, lo que Jesús escribió en el suelo. A lo largo de los siglos, teólogos e historiadores han intentado descifrar este misterio. No hay una respuesta única, pero sí hay pistas, y algunas de ellas son tan profundas que pueden cambiar completamente la forma en que entiendes esta escena. Una teoría antigua conecta este momento con Jeremías. Los que se apartan de Dios serán escritos en el polvo de la tierra, no en piedra, no en libros eternos, en el polvo, algo que el viento puede borrar, algo temporal, que no permanece. Y al pensar en eso, todo toma una nueva forma. Jesús no escribió en piedra, sino en la tierra, como si señalara algo, diciendo sin palabras que la acusación de aquellos hombres no tenía peso eterno, que sus juicios eran pasajeros, que lo que hacían no venía de la verdadera justicia. Pero hay otra teoría aún más impactante, repetida en círculos de estudio durante generaciones. Algunos creen que Jesús escribía los pecados ocultos de cada acusador, no general, sino específico, personal, directo. Nombres, acciones, secretos, aquello que nadie más sabía. Imagínate allí, de pie, sosteniendo una piedra, convencido de tu propia rectitud, y de repente, ver escrito en el suelo algo que solo tú sabes, algo jamás confesado, escondido incluso de los más cercanos. ¿Qué harías? ¿Lanzarías la piedra? ¿O te irías en silencio? El texto dice que comenzaron a retirarse, uno por uno, empezando por los más ancianos. Y eso no es un detalle menor. Los más ancianos tenían más experiencia, historia, recuerdos, errores, tal vez también más cosas que ocultar. Y al verlo escrito, entendieron algo innegable. No estaban en posición de juzgar, que la misma medida que usaban podía volverse contra ellos. Y entonces soltaron las piedras. Pero hay una tercera interpretación aún más profunda, y quizás la más inquietante de todas. Algunos sugieren que Jesús no escribía para revelar pecados visibles, sino para despertar la conciencia, que lo que escribió no era legible para todos, sino comprensible para cada uno, como si cada persona viera algo diferente, algo que hablaba directamente a su interior. Porque la conciencia no necesita explicaciones largas. A veces, una sola palabra es suficiente. Y en ese momento, el silencio se volvió más fuerte que cualquier acusación. Nadie pudo sostener su propia justicia frente a la verdad. Ahora piensa en esto. Los líderes religiosos conocían la ley, sabían exactamente lo que decía, sabían cómo aplicarla, pero aún así, algo los detuvo. Algo que no vino de un argumento, sino de un encuentro con la verdad. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo un relato antiguo y se convierte en un espejo, porque la misma pregunta sigue vigente hoy. ¿Qué pasaría si las palabras que Jesús escribió ese día fueran reveladas ahora, no para otros, sino para ti? ¿Qué aparecería en el suelo? ¿Tus errores? ¿Tus pensamientos ocultos? ¿Tus intenciones más profundas? Porque es fácil señalar, es fácil juzgar, es fácil lanzar piedras cuando no somos nosotros los expuestos. Pero en el momento en que la verdad se acerca, todo cambia. Y eso es exactamente lo que ocurrió aquel día. Nadie fue obligado a irse. Nadie fue expulsado. Nadie fue confrontado públicamente. Simplemente no pudieron quedarse. Porque la verdad no siempre necesita gritar. A veces solo necesita ser vista.
y entonces queda solo la mujer. Y aquí es donde muchos malinterpretan lo que sucede, porque creen que esta historia es solo sobre perdón, pero no es así. Es sobre transformación. Jesús no le dice, todo está bien, sigue igual. Le dice, vete y no peques más. Es una segunda oportunidad, pero también es un llamado a cambiar. Y eso es mucho más difícil, porque el perdón puede ser recibido en un instante, pero la transformación es un proceso. Y aquí es donde el misterio vuelve a aparecer, porque el texto no dice si la mujer miró lo que Jesús escribió, no dice si entendió todo lo que ocurrió, no dice si su vida cambió completamente después de ese día. Solo nos deja con ese momento suspendido, lleno de significado. Y quizás eso es intencional, porque esta historia no está diseñada para darnos todas las respuestas. Está diseñada para hacernos preguntas, para incomodarnos, para obligarnos a mirar hacia adentro. Porque al final, no se trata solo de lo que Jesús escribió en el suelo. Se trata de lo que está escrito en el corazón de cada uno de nosotros. Y hay algo más que casi nadie menciona. Jesús se inclinó 2 veces. No 1, 2. Escribió, habló y volvió a escribir. ¿Por qué repetir el gesto? Algunos creen que la primera vez fue para confrontar a los acusadores y la segunda para confirmar lo que ya ocurría en sus corazones. Como si dijera, la verdad ya fue mostrada, ahora la decisión es tuya. Y todos tomaron una decisión, irse o quedarse. Y al final, solo uno tenía el derecho de lanzar la piedra. Solo uno estaba sin pecado. Solo uno podía juzgar con verdadera justicia. Y ese decidió no hacerlo. Y eso cambia todo. Porque significa que la gracia no es ignorancia, es elección. Jesús sabía, conocía, entendía, y aún así eligió no condenar. Pero tampoco ignoró la verdad. La enfrentó y luego ofreció un camino diferente. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan poderosa, porque no se trata de escapar del juicio, se trata de encontrarse con la verdad y ser transformado por ella. Ahora vuelve a pensar en el inicio, en ese momento en que todos estaban listos para apedrear, en la tensión, en la violencia contenida, en la seguridad de que estaban haciendo lo correcto, y compáralo con el final. Silencio, nadie lanza la piedra, nadie condena. Solo queda una mujer con una nueva oportunidad. Todo cambió sin una discusión, sin un enfrentamiento, sin una sola acusación directa. Solo con unas palabras escritas en el suelo que nadie registró. Y tal vez eso es lo más impactante de todo, porque significa que el poder no estaba en lo que se veía, sino en lo que se entendía. Y aquí viene la pregunta final, la que no puedes ignorar. Si tú hubieras estado allí, ¿te habrías quedado o te habrías ido? Porque esa decisión sigue siendo la misma hoy. Cada vez que eliges juzgar o examinar tu propio corazón, cada vez que eliges señalar o reflexionar, cada vez que levantas una piedra o la dejas caer, y quizás, solo quizás, las palabras que Jesús escribió aquel día no se perdieron en el viento. Tal vez siguen siendo escritas cada vez que la verdad toca el corazón de alguien. Y si esta historia te hizo pensar, si te hizo cuestionarte, si te hizo ver algo diferente, entonces hay algo más que puedes hacer ahora mismo. Comparte este mensaje, porque hay muchas personas que todavía están sosteniendo piedras sin darse cuenta de lo que realmente está en juego. Y tal vez, esta historia es exactamente lo que necesitan escuchar.